Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que nos estén acompañando, qué gusto que se hayan dado el espacio y el tiempo para estar aquí con nosotros. Esperemos que les guste mucho este evento. Va a ser un evento, si pudieron ver el flyer, la publicidad, es una serie de 6 eventos literarios y bueno, pues abrimos hoy con manteles largos este primer evento con Carlos Fuentes, el director de este proyecto, el doctor Miguel Ángel Granados, y nuestro invitado de lujo el día de hoy, Héctor Javier Ollate. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a empezar leyendo una breve semblanza de Héctor y del doctor Granados, y después vamos con nuestro escritor de hoy. Héctor Javier Ollate nace el 12 de diciembre de 1964. Es programador de sistemas de profesión, pero soñador por naturaleza y escritor en sus ratos libres. Tiene 2 libros publicados, Luces en la montaña y el libro infantil Las aventuras de Lana. Desde hace 8 años es titular del programa de radio Soñadores de Letras, cuyo principal objetivo es promover la lectura y a los nuevos escritores. A sus 60 años aún piensa que la poesía y las ideas pueden cambiar al mundo, tal como un día lo cambiaron a él. En la ocasión anterior varias personas nos preguntaron en dónde escuchan su programa de radio y ya nos quedamos ahí al aire, entonces al ratito nos compartes, Héctor. Y nos acompaña también Miguel Ángel Granados Flaco, les decía yo, director de este proyecto, de este evento literario. Miguel Ángel nació en el Distrito Federal, hijo de dos seres maravillosos de profesión, maestros normalistas, aunque después estudiaron Derecho. Él tiene 4 licenciaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado en 2 de ellas con mención honorífica, y además cuenta con 2 medallas Gabino Barrera. Cuenta con maestría y doctorado también por nuestra máxima casa de estudios. Ha escrito más de 13 libros de Derecho en distintas materias, y además su primer libro de poesía intitulado Recolectar el alma tiene también diversas publicaciones de corte poético y literario. En los últimos 20 años, además, ha tenido diversas participaciones en libros y revistas de este corte, así como publicaciones en el extranjero con el seudónimo de Alberto del Río. Actualmente estamos por publicar el segundo libro de poesía intitulado Desenclaustrar el alma, del cual haremos la debida presentación en algún recinto cultural de Coyoacán, nuestra casa. Él se dice un enamorado de la poesía, y bueno, pues aquí estamos. Vamos a inaugurar este evento. Estábamos también esperando un poquito a ver si llegaba el licenciado César Pintor, que fue el organizador de todo este evento. Muchas gracias a César, muchas gracias a la licenciada Hilda Trujillo Soto, directora de Cultura de Coyoacán, gracias a Claudia Monet y a toda la gente que hacen hoy esto posible. Cuando César y yo nos sentamos a planear este evento, pues esto fue lo que se nos ocurrió y aquí está el resultado. Esta feria, esta fiesta de las letras y de libros y de grandes autores. En este ciclo estaremos hablando de 6 temas distintos, 6 escritores distintos. Bueno, no, en realidad serán más de 6 escritores. Pero hoy abrimos, como ya lo dije, con Carlos Fuentes. Voy a dar una muy breve introducción de Carlos Fuentes para ya cederle el micrófono al director y a nuestro invitado. Carlos Fuentes Macías nació en noviembre de 1928 en Panamá, hijo de padres mexicanos. Llegó a México a los 16 años y estudió en el Colegio México. Después estudió Derecho en nuestra máxima casa de estudios. Y con él, los que nos han acompañado en eventos anteriores se darán cuenta que ha habido muchos escritores y poetas que han sido abogados. También estudió Economía en Ginebra. Debido al trabajo diplomático de su padre, tuvo a temprana edad la influencia de grandes personalidades en la esfera cultural americana. Comenzó, como la mayoría de nuestros grandes escritores, como periodista en una revista y a muy temprana edad obtuvo el primer lugar en un concurso literario en lo que conocemos hoy como el Centro Universitario México, el CUM, donde él también estudió, igual que nuestros 2 invitados de hoy.
Destacó como profesor en universidades como Princeton, Columbia, Harvard, Cambridge y otras. Tan aficionado al cine que incluso escribió varios guiones. Durante toda su vida colaboró en periódicos y revistas en más de un continente. Al ser hijo de un diplomático, la política estuvo presente en su vida desde siempre, incluso fue embajador. De corte un tanto socialista, aunque gran e íntimo amigo de grandes políticos y millonarios capitalistas. La región más transparente, las buenas conciencias, la muerte de Artemio Cruz, Aura, Gringo Viejo, La silla del águila, son solo algunas de las más de 21 novelas y cuentos que escribió. Y él es nuestro autor del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Un aplauso para Héctor y Miguel Ángel, por favor. Pues buenas tardes a todos ustedes. Antes que otra cosa quiero agradecer por la invitación. Creo que es un inmerecido honor el estar hablando de tan gran escritor, tan gran personaje. Creo que sin dudarlo puedo decir que es mi escritor mexicano favorito. Y mi libro favorito de él es Aura, que hace algunos años alguien quiso prohibir. Pero bueno, eso después lo platicaremos. Quisiera comentar que, bueno, primero, ¿te presentas o ya? Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que siempre es un honor y un privilegio compartir esta clase de eventos. Platicábamos previamente al inicio sobre una gran preocupación que nos vamos mostrando mucho, particularmente los docentes, es el encontrarnos con generaciones que empiezan a dejar de leer. Ya no hablo de que no leen, sino que empiezan a dejar de leer. Y les platicaba yo que para mí existe una percepción muy particular de las razones por las que ya no se lee tanto. En primer término, me parece que tiene mucho que ver el hecho de la facilidad o el acceso tanto por el uso de diferentes tecnologías que te permiten en un clic estar, ¿no?, viendo algún documento, algún texto, un libro, que ahí es donde entra un poquito mi dilema, ¿no? Decir, bueno, yo crecí entre estos objetos raros, hermanos. De repente con eso el niño, sí, leo un libro, y no, lo leí en mi iPad, lo leí en mi Mac. Es que ese no es un libro, o sea, es el texto del libro que está digitalizado, está ahí en un repositorio electrónico. Pero no lo vamos a sentir, ¿no?, palmar el libro. Yo les comentaba, les decía, es que yo era de los que los iba haciendo, ¿no? Y es uno de mis vicios. No sé si esto sea pensable en público, pero uno de mis vicios es oler los libros. El olor del libro, cómo huele el libro, siempre he dicho. Y lo hacía con mi personal, cuando trabajaba en cámaras de senadores, les decían, es que esto huele a lo que huelen los sueños. Y olía yo los libros cuando los sabía. Porque solíamos, mi oficina estaba a la vuelta del Palacio de Minería, entonces íbamos invariablemente a la recuperación del libro, ahí estábamos. Y bueno, eran experiencias bellísimas que hoy parece que van cayendo un poco en desuso. Me da gusto cuando veo mucha gente en las ferias. Estuvimos en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán el año pasado, por estas fechas en Mérida, que nos invitó su estamina del gobierno, la Secretaría de Cultura del gobierno de Yucatán, donde fui a presentar mi libro de poesía, que algunos de ustedes ya conocen, que es este texto que se llama Recolectar el Acta, ¿no? Y este libro, la verdad, fue así una cosa maravillosa, esta oportunidad, este espacio del gobierno de Yucatán. Y yo veía muchos jóvenes, veía mucho movimiento, decía yo, caray, con que todos estos que están ahí, la mitad sí lean, y aunque lean un poquito, ya vamos a ver, ¿no? Porque así como lo manifestaron en la presentación de mi amigo Héctor, le agradezco por supuesto muchísimo su presencia, la verdad es que el aplauso yo
ya tener la oportunidad de conocer su obra. Aquí tenemos algunos ejemplares, que ya nos dirás cuánto cuesta, pero este que se llama De Cuentos, Recuentros, Lo Perdido, que es una antología, donde él ahorita está publicando tres cuentos, ¿verdad? 3 cuentos. Una narrativa limpia, maravillosa, que bueno, pues ya, ojalá tengan la oportunidad de tratar. Aquí el tema es que, pues, dice Luis Felipe que lo bueno vuelve 2 veces, ¿no? Y a mí me falla un poquito esa parte, pero bueno, nada más brevemente era la idea de presentarme, darle la bienvenida a todos ustedes y arrancar durísimo con esto. Quisiera que lo viéramos de esta forma. Es una provocación para acercarse a uno de los más grandes literatos que ha tenido este país, Carlos Fuentes. Entonces, bienvenidos todos y gracias. En las últimas décadas, con esto del New Age, se habla mucho de 1111, no sé si lo han llegado a escuchar, porque el número 11 pareciera que son 2 manos unidas. Entonces, el que alguien nazca un 1111, como que de entrada es una persona que va a ser especial. Y Carlos Fuentes es demasiado, bueno, no sé si quepa la palabra demasiado especial, donde sí especial es suficiente. Él llegó a México hasta los 16 años, porque su padre diplomático andaba en los países, y los viajes ilustran. Él dominó más de 3 idiomas, por supuesto, pero fluidamente por lo menos el inglés y el francés. Para hablar otro idioma, pues no solamente hay que estudiarlo, hay que entender cómo se piensa en otro idioma. Y ese ser capaz de pensar de diferentes maneras puede ser una de las claves que hizo que Carlos Fuentes fuera tan especial. Se le conoce como el iniciador del boom latinoamericano. Ya había muchos escritores latinoamericanos muy buenos, Borges, Neruda, Gabriela Mistral, pero con la región más transparente, alguna editorial europea se dio cuenta que había muchísimos escritores muy buenos en América Latina. Y este boom latinoamericano realmente es el que Europa se dé cuenta de que en Latinoamérica se escribe y se escribe muy bien. Es un impacto que tiene este libro de La región más transparente, donde el protagonista Ishka Cienfuegos, pero bueno, es reconocer la ciudad en que vivimos. Ya lo había dicho el filósofo alemán a principios del siglo XIX, Alexander von Humboldt, por la altura, por las montañas, por los vientos, se respira mejor, el aire es más puro. A lo mejor ya ha cambiado un poco eso, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó todavía en mi infancia ver que de verdad la Ciudad de México era la región más transparente, sin lugar a dudas.
mismo que su padre fue diplomático, él siguió también con esta herencia medio política, que le critica mucho hoy en día, que en los años 70, con Luis Echeverría, llegó a defenderlo en algún momento, ¿no? Parece que fue la matanza de julio de Corpus Christi, no recuerdo bien. Bueno, algunos lo critican por eso, pero por lo mismo de que estaba en la diplomacia, era invitado a ciertas fiestas, bailes que organizaban las embajadas. Ahí tuvo contacto con otro personaje, Elenia Poniatowska, que también habló muy bien de él, una persona que también escribe y que hable bien de otro escritor. No es común, aunque en el caso de Carlos Fuentes hizo mancuerna con García Márquez en estas películas, guiones cinematográficos. Yo escribo cuentos y cuando veo que alguien escribe novela digo, wow, eso sí es complicado, porque el cuento para mí es algo sencillo. Claro, ha habido unos novelistas que me han dicho, pues no, yo no puedo escribir cuentos, bueno, cada quien lo suyo. Entonces yo veía a los novelistas como que, wow, pero ahora que empiezo a entender lo que es un guión cinematográfico, no, de verdad eso es, creo que sí, no cualquiera. Se requiere muchísima capacidad. Fue El Gallo de Oro, el guión que escribió con García Márquez. Juan Rulfo es el autor, pero me parece que el guión cinematográfico sí lo escribió junto a García Márquez. La autoría, por supuesto, es de Juan Rulfo. Gringo Viejo, que fue novela, que también fue película, que a lo mejor ahorita me abuchean porque no he leído Gringo Viejo. No he querido ver la película porque primero quiero ver el libro. Salió la película en los 80. La voy a ver, no, primero el libro. Sí, pero a ver cuándo, ¿no? En fin, por algún motivo posponemos algunas cosas. También me van a escuchar porque llegó el boom de Harry Potter y las películas. No, primero los libros, sí leí los 7 libros, luego las películas, nada que ver. Sí, no sé inglés, pero bueno. Esta versión más transparente creo que es un libro digno de leerse y releerse. A los jóvenes que no conocieron la transparencia del aire en aquella época, sí sería muy interesante que le hicieran este homenaje a Carlos Fuentes y a la Ciudad de México. A mí creo que también es un homenaje a la Ciudad de México ese libro. Hacer este homenaje leyendo este libro. No sé si quieres comentar algo o me sigo. Un poquito como hilando lo que tú vas comentando. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, incido con todo esto. Digo, con nosotros, lo que a mí en lo personal, este libro de la que incluso hasta desde la propia portada se alcanzan a ver de lejos, es una perspectiva del actor latinoamericano. La portada. ¿Por qué? Porque en la versión más transparente me parece, y esto lo comparte conmigo mi amigo Ignacio, que de repente parece que el personaje principal del texto es la ciudad, más que los personajes. Hay la ciudad como el gran personaje de la obra. Es una cosa maravillosa, pero también debo confesar algo con este libro, que más lo toco y
pongo así, sufro una piloerección, no piensen mal, lo que mal la llama la gente, se me pone el cuero chinito, lo que se llama piloerección. Tengo una piloerección porque resulta que la primera vez que lo leo me causó una crisis existencial terrible. No puedo dormir 2 semanas, no estoy exagerando, pero lo leí en la preparatoria, ese es el problema. Contrario a lo que pasó con mi amigo Héctor, que compartimos el CUM, él hizo otra área, que es el área 4, área de loquitos, de los intensos, y por eso yo hice 4, hice área 4. Y ahí tuve un profesor maravilloso de literatura que era don Javier Díaz Garcet, y nos ponía a leer como locos, y entre ellos se le ocurre a un preparatoriano como su servidor todavía ahí a flor de piel y la libertad, ponerme a leer La Reforma Transparente. No, por Dios. Ya cuando llegué a la carrera de literatura lo volví a leer y ya fue otra óptica, ¿no? Tuve que volver a leer la literatura. Pero es un texto que no se puede perder. Creo que esto que está diciendo usted es muy importante. Cuando esta referencia a un Humboldt acerca de que la Ciudad de México la región más transparente, por la altura, por el tipo de cosas que etc., a mí se me antoja también muchas veces para hacer otra aclaración muy importante con este libro, ¿no? Porque todo el mundo piensa que, por ejemplo, han oído hablar de las fallecidas, Chica Pacheco, Cristina Pacheco, que tenía un programa que se decía Aquí nos tocó vivir. Pero yo siempre he defendido que esto realmente es una frase del propio Carlos Fuentes, que si mal no recuerdo es el final. Aquí nos tocó vivir. O sea, yo tengo esa percepción de que el origen de la frase está en esto. Que también digo, a ver, yo no sé si ustedes hagan algo que yo también hago, que es una cosa que parece patológica en el caso de un servidor, cuando yo empiezo por el final. No sé si a mí es más lo hagan, ¿sí? Qué chulada, ¿no? Empiezas por el final. ¿Por qué? Porque dices, es que no es spoiler, no es un spoiler hablar, como dicen a los chavos, ¿no? Sino que es la idea de ¿con qué palabras vas a rematar? Fíjate que no es tanto leer en qué acaba la obra, sino con qué palabras vas a rematar la obra. Entonces, me enganché y me sigue enganchando, ¿no? Creo que de las cosas que puedo yo alardear es que he leído todo Carlos Fuentes y me quedé con ganas de más, porque es un señor universal. Esto que decías también de los viajes ilustran, yo diría, ¿qué habría sido de un Carlos Fuentes sin esta posibilidad de viajar? O sea, ¿cómo habría madurado su letra? Y esto siempre, perdón que a lo mejor ya algunos veces escuchado este comentario en otro foro, me recuerda invariablemente a Kant. Kant nació en Königsberg, un señor monstruo de la filosofía moral. Jamás salió de su pueblo. Jamás salió de su pueblo. Entonces, al revés, ahí viene otra vez ahora la pregunta inversa. ¿Qué no habría hecho este señor de haber salido de su pueblo? Entonces, los viajes ilustran, los viajes engrandecen. Me parece que buena parte de lo que le debemos, ¿no?, a esta obra literaria es a la capacidad y la posibilidad que tuvo Carlos Fuentes de ser un ciudadano del mundo. En mi segunda intervención voy a tomarme la libertad de leer un texto que publiqué en España relativo a Carlos Fuentes. Me lo mandaron muy lejos en el premio Nobel. Bueno, también quisiera hablar un poquito de la muerte de Antonio Cruz. Es un libro donde, aunque habla de cómo un personaje con muchos ideales al final los va traicionando y muere como un corrupto, yo en lo personal creo que muchas instituciones pasan por esto. Esta muerte de Artemio Cruz es una crítica social a tantas instituciones, no solo políticas, deportivas, educativas, hasta religiosas. Nacen con unos ideales impresionantes.
Después llega el momento en donde necesitan, bueno, no es que necesiten, deciden traicionar sus ideales para mantenerse, para que la institución continúe. Y algo así es lo que pasa con Artemio Cruz. Él, siendo político, creo que critica a todos los políticos, porque aunque todos en nuestra juventud somos idealistas, llega el momento en que para vivir tenemos que adaptarnos y estar en compañía de la institución, en el trabajo, en donde sea. Es otro de los grandes libros, no solo por ser la novela latinoamericana revolucionaria, sino porque creo que resume mucho de su posición política. No sé si quieres comentar algo de La muerte de Artemio Cruz, digo, para los que no son muy conocedores de la obra de García, cuando empezó a hablar mi amigo Héctor, dije, vamos a hablar de la muerte de Artemio Cruz, no sé qué será. Pero es este otro texto, La muerte de Artemio Cruz. Es una belleza porque mi amigo Héctor es muy humilde y me gusta profundizar en la parte técnica. Pero yo, tú, él. Es decir, la obra se desarrolla jugando con las personas, con los pronombres, ¿no? Es un poquito yo que me describo, es un poquito tú, ¿no? Escribes, y es un poquito ese tercero. Entonces es una novela muy bien lograda en la parte técnica. No es sencillo esto no es fácil, porque no es igual siempre seguir una línea de narrativa, ¿no? Voy narrando con una línea, soy yo el que está exponiendo, hablo una tercera persona, hablo de un tú, le hablo a mi personaje, ¿no? Por ahí tengo un cuento que se llama Desde la región más transparente, en un alarde de falta de creatividad, pero sí aludiendo al texto, donde esa es la narrativa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de leerlo en el evento que tuvimos en Coyoacán, en el taller de el comento, ¿no? Y no es fácil esto que logra. Es un juego literario, pero que en ese juego literario le alcanza para plasmar toda esta crítica que está ponderando Héctor. Y es parte del problema que a veces tiene la lectura de Héctor. ¿Cómo es posible que un sujeto que ni siquiera vivió aquí tantos años como pareciera por la edad que tiene de haber vivido, sea como para criticar lo que vive un país en el que nació, pero del que no pareciera tener ese arraigo que muchos otros tendríamos, por simplemente tener como un lugar estable para vivir, ¿no? Y es parte de la crítica que se ha generado en torno a él. Híjole, pero yo les diría, es que es al revés. Increíble que un señor que no esté aquí se dé mejor más cuenta de lo que pasa en este país, pero estamos dentro, ¿no? Y eso es lo que yo veo. De una sensibilidad para reflejar los problemas sociales, una sensibilidad para darse cuenta de dónde nos está apretando el zapato a los mexicanos. Y esto me parece extremadamente valioso, que también los otros autores, por supuesto, ¿no? Pero la crítica social, la crítica política, es algo que se ve engalanado con la narrativa, con la novela, porque pues finalmente eso lo vemos en el día a día, podemos tomar el periódico, leemos las editoriales, leemos a los periodistas del momento y todos, ¿no? Pues bastaría con oír a Broso, ¿no? O oír a Loret de Mola para enterarnos de esa crítica social, no, pero aquí es otra cosa. O sea, es la crítica social como pretexto literario. Eso es lo que está ahí. Sí, claro. Yo te voy a preguntar. Sí, adelante, Mario, claro que sí. Entonces, pensando en el realismo mágico de todo el boom latinoamericano y enmarcado lo que tú decías en 1960, que es lo que se daba la Guerra Fría,
la República Cubana que gana ese enfrentamiento entre Estados Unidos y entonces de repente aparece este realismo mágico como una solución a esta forma de esta concepción política que se dio. Entonces vienen todos estos Carlos Fuentes, García Márquez, Rosario. Esto fue así. Esa es la pregunta. Híjole, yo no estoy muy seguro de que haya sido por eso. Alguna vez una persona que era experta en realismo mágico me dijo, yo le pregunté, ¿realmente qué es esto del realismo mágico? Y me dice que es cuando en la literatura la magia, la fantasía y todo esto ocurre del día a día. Pero por eso en México, vete a un mercado, ahí está la magia, ahí está la fantasía, vete a cualquier escuela, los niños, ahí está la magia, ahí está la fantasía. No estoy muy convencido de lo que comentas, de que la política dé por hecho el realismo mágico, pero sí creo que la forma de vida de los mexicanos, de cómo creemos en las cosas mágicas, por muy lógicos que seamos, yo me dedico a sistemas, entonces es unos o ceros nada más, pero sí creo en la magia, en las ilusiones, en los sueños, y algo así es el realismo mágico. Yo creo que el realismo mágico es la forma de vida de los latinoamericanos, pero ese es mi punto de vista personal. Quizás sea lo que tú dices, pero no sé si tú quieres comentar algo. Mi posición es intermedia, es decir, no siento que la intención sea generar todo un movimiento literario para a su vez disfrazar una crítica social, sino que sobre el camino, es decir, sobre la marcha hay el apetito de la posición literaria, pero también sin soslayar la realidad social, soslayar lo que sucede en el entorno. Entonces, y eso es lo que me parece que les da un valor también superior a todos estos grandes escritores, porque no todo es fantasía, pero tampoco todo es realidad, o veo con figuras fantasiosas la propia realidad, ¿no? Entonces, es un movimiento muy importante, pero para los que están muy chiquillos, muy jóvenes. Hablar del boom latinoamericano es hablar de un posicionamiento de la literatura latinoamericana en el contexto mundial, cuando precisamente hay ese descuido, lo que hemos padecido toda la vida finalmente, también ese eurocentrismo y ese también anglocentrismo en muchos sentidos, que soslaya lo que pasa de este lado, ¿no? Y no, por supuesto que también hay unas enormes y gigantescas muestras de literatura, de construcción creativa, de verdadero arte literario, que este es el tema, ¿no? Porque yo les diría con todo respeto a los gringos, viejos o no viejos, les diría, oigan, sí, neta, sí creen que Sparks es lo mejor que pueden sacar, y este tipo de autores que de repente dices, tú sabes perfectamente que tienen lo que se llaman antes los amanuenses, ¿no? Tienen sus propios amanuenses que les hacen sus libros, que ellos nada más llegan, le dan una revisadita como autores de estilo y publican libros a diestra y siniestra. Somos escritores de trabajo que nos cuesta, simplemente el nuevo libro de poesía que ya anunciaba la maestra Tere hace un rato, pues me costó 2 años hacerlo. Son 80 poemas, es otra vez un ejercicio muy parecido al que viene aquí sobre miedos, pero ahora sobre la palabra, ¿no? Entonces, híjole, es una labor titánica pones a escribir, pero más si logras fraguar este tipo de cosas. Entonces me parece que el verdadero valor del boom está en que se encontró este crisol, el crisol de la parte estética, la parte de lo real maravilloso, el realismo, y esa es la palabra, realismo mexicano, real maravilloso, o sea, sí pasa pero no, o sí sucede pero no de esta manera,
de una manera mucho más artificiosa, mucho más elegante y por supuesto mucho más atractiva, porque además así iniciamos el evento, ¿no? Nos encanta soñar, somos soñadores y soñamos con la literatura y soñamos con que la gente lee, soñamos con que a través de la literatura nos encontremos con nosotros mismos, nos encontremos con nuestro México, nos encontremos con un México que ya se nos fue, por supuesto, y que los jóvenes tendrán que encontrar ahí, porque además yo siempre he pensado también que desconocer los elementos históricos en cualquier contexto no nos permite entender por qué estamos donde estamos parados, en un sentido general. Gracias. Sí, yo creo que difícilmente podríamos encuadrar la obra de Carlos Fuentes dentro de la revolución. Recordemos que él publica La región más transparente, su primer libro, a la edad de 29 años. Y escribe, y con esto da una apertura a una literatura de descripción muy diferente a la que se venía gestando. Vamos a ver en sucesivas sesiones. Yo creo que la riqueza de Fuentes estriba más en los diversos estilos literarios que aborda para describir esta realidad que existe o no existe. La silla del águila, por ejemplo, escrita bajo la técnica epistolar. Quiere decir, cartas de los personajes a las cartas de los otros personajes. Y así se va todo el libro en la descripción. Pero bajo esta técnica de estar escribiendo cartas, describe y desarrolla nuevamente todo un entorno político de intereses, traiciones, esperanzas, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, y hablando de corrupción, no puedo más que decir que efectivamente en la muerte de Artemio Cruz tenemos abiertamente esta característica de la corrupción, como posteriormente los autores tocarán tal vez marginalmente el tema de la corrupción a través del engaño hacia las personas, pero no quiero adelantar este tipo de comentarios. Gracias Ignacio, gracias por sus participaciones. Es justo un foro que nos permite hacer eso. Además de escritor, fue un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política. Hasta el día de su fallecimiento fue candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura por un sector del público y de la crítica literaria, no por quien realmente tendría que serlo. Cuando yo me inauguré con Carlos Fuentes, lo hice con La región más transparente y me atrapó. No me dejó sin dormir 2 semanas, pero me atrapó. Y después leí ahora, en la época en la que los jóvenes de ahora no lo van a saber, pero tuvimos ahí un político importante que la prohibió, que prohibió la lectura, justo lo que decía Héctor. Y entonces dije, ¿por qué es prohibido? Vamos a leerlo. Y entonces fue cuando más libros de ahora se vendieron en toda la historia. Lean los jóvenes y van a entender por qué. Vamos a hablar un poquito de ahora. Dicho por su nombre, Carlos Abascal. Sí, él era secretario de Cultura, me parece, en secretario de Fox. De Educación con Fox. Sí, este libro de Aura fue el primer libro de Carlos Fuentes que yo leí. Yo tuve un problema en la preparatoria. A diferencia de Miguel Ángel, que tuvo un extraordinario maestro, yo tuve una maestra que definitivamente puedo decir que no fui el mejor alumno que ella pudo haber tenido. Tuve muchísimos problemas. Me hizo odiar la literatura mexicana y latinoamericana. Pero quedó un hilito que me sostuvo esta literatura. Fue el libro de Aura. Fue el primer libro que leí de Carlos Fuentes. Me gustó tanto este libro que lo leí como 3 veces seguidas. Yo estaba ya listo para el examen. Pregúntenme lo que quieran, les sé el libro. La primera pregunta del examen fue: ¿cómo se llamaba la coneja?
Sí, hay un personaje, será una coneja que se llama Sabia, pero pues no es lo más importante del libro. Fue parte de mi problema. No voy a culpar a la maestra, definitivamente yo no fui el mejor alumno para ella. Sin embargo, este libro de Aura fue ese último eslabón, el último hilo que me amarró a la literatura mexicana. Cómo ese hilito se volvió a convertir en una cadena para jalarme a volver a leer a los latinoamericanos, no lo sé. Sí, después de eso me dediqué a leer más Jack London y otros escritores norteamericanos, pero regresar a García Márquez, a Carlos Fuentes, definitivamente fue maravilloso. Ahora es un libro mágico totalmente. Sí creo que es el libro que puede definir el realismo mágico más que Juan Rulfo. Pero bueno, es mi humilde opinión, porque hasta que lees Aura te das cuenta cómo se combina la magia, la realidad, los sueños, todo esto. No es un libro pornográfico, como lo dijo el secretario. Por supuesto que lo he vuelto a ver varias veces. Y pues nuevamente los invito a descubrir Aura, que es un libro realmente muy pequeño, se lee muy rápido. Yo creo que ni siquiera en una noche, 3 horas, 4 horas, cuando mucho. Después de eso, cuando fui al centro más de una vez y vi la calle Donceles, dije, tengo que ver si existe esa dirección, ¿no? Creo que era Donceles 45, no recuerdo el número, pero sí, es en la calle de Donceles. Sí existe, por supuesto, pero bueno, la historia es lo que sucede dentro de ese domicilio, con este historiador o estudiante de historia. Y bueno, los invito a leer. Se lee muy rápido. Me voy a tomar la libertad de leer un fragmento de Aura para que vean a qué se refiere mi amigo Héctor, y a qué se refiere, por supuesto, esta alusión a la obra. Es una obra maravillosa. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, la saliva, mientras ella te lava con una tela gruesa y dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra. Se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano, se prende unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre los brazos y canturreó esa melodía, ese vals que tú bailas, prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a los movimientos ligeros de sus manos que te desabotonan la camisa, te acarician en el pecho, buscan tu espalda, se clavan en ella. También tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta. Giran los dos, cada vez más cerca del lecho. Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de Aura, arrestas la danza con tus besos apresurados sobre los hombros, los pechos. Tienes la bata vacía entre las manos. Aura, de cuclillas sobre la cama, coloca ese objeto con los muslos cerrados, lo acaricia, te llama con la mano, acaricia ese trozo de harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas, te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas, llevas a la boca al mismo tiempo que ella, deglutes con dificultad, caes sobre el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que el cristonero que cuelga del muro donde se descarga, sus rodillas abiertas,
su costado herido, su corona de brezos montados sobre la peluca negra enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Ahora se abrirá como un no me lo imaginé. Algo que se me olvidó comentar. No está escrito ni en primera persona ni en tercera persona. Te lo dice a ti como si tú fueras el protagonista. Nunca había leído un libro escrito así, en segunda persona. Porque todo lo de tú haces esto, tú lo haces, tú. Entonces, de entrada, el libro está dirigido al lector por esa conjugación de los verbos. Este es un tema bien interesante. No sé si existe otro libro así que te llame a ti personalmente el libro, lo escrito. Es que repite la fórmula, pero no idéntica con la obra de Artemio Cruz, precisamente, ¿no? Y miren, fíjense nada más para que no digan que es mentira esto de la visión literaria. Me acabo de encontrar en la portada de mi libro mi nombre de cuando estaba yo en la preparatoria y el año que lo leí, enero del 82. Enero del 82, estaba yo y en el CUM Salón 103 era yo el número 23. Bueno, sí, esta es una fórmula muy interesante que efectivamente le da otro ritmo, otra energía, otra fuerza a todo el texto, ¿no? Porque repito, es que no es lo mismo que leamos un texto que es meramente descriptivo, está atiborrado de diálogos. Esta parte realmente no es tan descriptiva de una escena que además cuando descubres quién es Aura realmente, no los voy a spoiler, cuando descubres quién es Aura te quedas con la gente. Entonces o sea, un poquito así como que soñando las cosas. Había amenazado con hacer una lectura, pero primero quería decirle a los que no habíamos medio una sorpresa. Bueno, pues de esto se van a tratar nuestros diálogos literarios de cultura y letras en Coyoacán. De verdad, tuvimos muy poquito tiempo para la publicidad en este evento, pero sería un honor de verdad contar con ustedes en los siguientes eventos. Nuestro siguiente evento será el día 5 de abril y estaremos hablando de Octavio Paz, nada más ni nada menos que de Octavio Paz. Vamos a retomar Carlos Fuentes porque si no, no nos va a dar tiempo. Comentábamos al inicio, les decía yo que Carlos Fuentes fue de un corte un poco socialista, era amigo de Fidel Castro y lo hizo público además, por lo cual fue muy criticado en nuestro país, por la política de nuestro país, pero al mismo tiempo era amigo les decía yo también al inicio, de políticos y millonarios capitalistas, ¿no? De los Bush fue muy amigo, de los Clinton tuvo una relación de amistad muy fuerte y esto le valió grandes críticas. Hemos coincidido en algunos de los autores que hemos venido hablando en los eventos anteriores, no antes de estos diálogos literarios, pero pareciera que siempre hay un corte político en los grandes autores. Carlos Fuentes fue ganador de innumerables premios y reconocimientos. En 1982, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes dijo: me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que yo ya me doy por premiado. Bueno, voy a dar lectura a un texto que había amenazado. Es un texto que publiqué en España justo en el año en que sonaba muy fuerte la posibilidad de que ganara el premio Nobel Carlos Fuentes. Y resulta que, no recuerdo, lo ganó
un escritor de origen turco, una de Oriente. Y pues fue doloroso, ¿no? Fue doloroso para los que amamos la literatura y aún de darnos cuenta que esto había sucedido. Entonces, este texto lo publiqué en España, estuvo también premiado porque le gustó mucho a los españoles que Blas de Linzano les haya cruzado. Pero voy a dar lectura del texto. Se llama ¿Por qué tú no, Carlos? Repito, es en alusión al hecho de que no se le. Porque tienes demasiada magia enclaustrada en las entrañas de tu paz. Estás atrapado en las voces estridentes, horrísonas, embriagadas de la luz que no cesa de montarse en ti, obcecada con el olor de las palabras paridas sin pausa. Por eso es que tú no irás a la Atenas sueca. Esta vez no. La culpa es tuya, por no aprender a soñar menos, ni lista y redento. Te acuestas como el marinero de Neruda un día con la muerte y al día siguiente resucitas en iscas sin fuegos o en alguna de esas disociaciones de artículos. No, esta vez tampoco, pero ya te dije, la culpa es de tu mente volátil, de tu espíritu virgiliano, carente de una Beatriz dantesca que tome tu mano y te sepa decir, basta. Ya no sabes dónde se acaba el hombre y dónde empiezan los universos ficticios, en los que no importa el número de planetas o si las estrellas tienen nombres raros e indecibles. Pensé en decírtelo, pero no hallaba cómo. Descubrí que la mejor manera a través de las letras que ahora, como siempre, acaricias con tus parpadeos, pérfidas amantes que desentendidas de pertenecerte, se dejan escarcear infinita. Imagino a Jorge Luis, sentado en el nirvana, con una lágrima besando sus ojos dormidos, meneando la cabeza y agradeciendo a Dios por vez primera ser ciego. O la muca de Octavio desde el Mictlán, sumergido en la paradoja de compartir tu dolor y de preservar su ficticia hegemonía. Tú sabes que hay pecados imperdonables, actos aplastantes que te marcan. Tú lo sabes. No puedes llamarte engañado porque eres el hombre del siglo que se fue y a la vez la palabra de la centuria amorrada en la guerrilla ideológica, convertida en avionazos, golpes suicidas. Eres un escritor sin idioma, y eso no es fácil de entender cuando se tienen las grandes ínfulas de esos hombres serios y adustos, semidioses del verbo y del arte perdidos en el peso de su mundo. La lengua de los García Lorca, de los Nervos, de los Góngoras y del Dios amado por Nicolás II, te quedó chica entre tanta tinta derramada en nombre de la imaginación. Ahora te lamentarás de no haber sido hijo de la media luna, el lugar en que el quinto sol te robara de las entrañas del destino y te trajera a la tierra sangrante del ombligo de la luna. El mal sabor de boca no te lo quita el sentirte ciudadano del mundo. Seguramente crees en la justicia y ahora piensas que otro día será. Esta vez no te salvaste, de nada sirvió vivir las exequias cervantinas y tu canto políglota colándose en las entrañas de Melpómene, aunque tus novelas, como ángeles dormidos en el Edén, merezcan la eternidad. Esta vez, nuevamente, tú no, Carlos. Ahora te toca ser el cazador solitario. ¿Podré decir algo más después de escuchar eso? Bueno, sí fue amigo de Fidel Castro, pero fue uno de sus principales críticos. Cuando fallece Fidel Castro y entra Raúl, y hay cierta apertura, es de los primeros en aplaudir esa apertura. Yo creo que era congruente y no buscaba seleccionar qué van a ver de mí o qué no van a ver de mí, ¿no? O sea, él, pues así soy y qué, ¿no? Y sí, cuando ganó García Márquez en 82 el premio Nobel fue muy significativo, porque ese año fue el año que me enamoré de la lectura de Aura. Entonces, pues bueno, tiene mucho que ver. Podemos seguir hablando de libros. Ganó con Terra Nostra Javier Villorrutia.
Pero a ver, ¿cuánto cuesta tener un doctorado? ¿Cuántas noches de estudio, de trabajo, de... Pues ahí le dieron 12 doctorados honoris causa. Yo, híjole, a lo mejor en una universidad le puede dar a alguien, se lo puede vender a alguien. 1, 2 quizá, pero 12 doctorados. ¿Habrá algún ser humano que haya sido más admirado para que le den 12 doctorados honoris causa? Pero además, la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, la máxima casa de estudio donde tú y yo estudiamos, la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Berlín, la Universidad de Quintana Roo, de Veracruz, de Puerto Rico, la Universidad Michel de Montaigne y la Universidad de las Baleares. ¿Qué clase de ser humano era para que 12 universidades lo vieran y dijeran, este lo merece? Faltan muchos libros de platicar de él. No sé qué tanto tiempo tenemos, ya no. Pero también tiene uno que es Los misterios de la ópera, que no está firmado con su nombre, lo firmó por un seudónimo, Emanuel Mata. Me parece que son 6 cuentos, algunos policíacos, otros de misterio, nada que ver con el realismo mágico. Bueno, a lo mejor sí. A diferencia de otros escritores que tienen su estilo propio, Carlos Fuentes definitivamente escribió de todo. Cuentos, novelas, muchísimos ensayos. Ahí sí, perdónenme, yo no he leído sus ensayos, me voy más por la novela y por los cuentos. Pero creo que también sería necesario leer esa parte, no sé si escondida o a la que muchos lectores le tenemos miedo, no lo sé, pero sí hay muchísimo que leer. Creo que la vida es corta para leer todo lo que queremos leer, y lo peor del asunto es que cuando uno lee un libro como Aura quiere volver a leerlo y volver a leerlo y volver a soñar y volver a estar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que lo mejor de esta sesión es irnos con el deseo de homenajear al escritor leyendo sus libros. Fíjate cómo, para avalar lo que hemos comentado, porque me agarró de pronto platicando sobre esta parte de la manera en que se construye Aura, en una parte muy interesante también del texto de La muerte de Artemio Cruz. Quiero leerles un fragmento muy fuerte. Dice: tú sobrevivirás, volverás a rozar las sábanas y sabrás que has sobrevivido, a pesar del tiempo y el movimiento que a cada instante acortan tu fortuna. Entre la parálisis y el desenfreno está la línea de la vida, la aventura. Imaginarás la seguridad mayor, jamás moverte. O sea, aquí estamos otra vez en presencia de tú, ¿no? Y que me parece una herramienta técnica, literaria, valiosísima, repito, porque
Miren, como escritor les puedo decir que el principal riesgo que uno corre es que se pierda la atención en lo que uno escribe. En algún momento el lector diga, no, ya, y para. Y claro que puede suceder, porque bueno, una suerte de cansancio, tal vez 15, 20 páginas, tal vez seguidas. Yo recuerdo cuando precisamente leí 100 años de soledad, lo primero que me dijo mi profesor es: tienes que leer de corrido las primeras 40 páginas. Si no lees de corrido, ya no vas a entender nada. Tienes que leerlas de corrido las 40. La de ¿sí? Pero si hay un punto en que, repito, si no hay esta energía en la forma en que se va describiendo, si no esta ruptura, ¿no? La ruptura de los tiempos, la ruptura de la linealidad, pues lógicamente creo que tampoco así se va una atención, ¿no? Bueno, y retomando ya finalmente toda esta parte de lo que es un señor como Carlos Fuentes, por supuesto que me sumo a esta posición que le estamos comentando, ¿no? Para conocer a los grandes autores mexicanos, los grandes autores de la literatura, no hay más que una sola forma de acceder a esto: leyéndolos. Hay que leerlos. Los que platicamos, los que hablamos de ellos, los que vivimos la experiencia de la lectura, los que nos emocionamos enfrentando la novela, esta forma que redactan, esta manera magistral de que van construyendo las palabras. Un día le preguntaron a Carlos Fuentes en una entrevista, le decían: bueno, pero ¿qué es esto de escribir en este contexto del boom latinoamericano? Que además se lo cuelgan a José Donoso, ¿no? Que es el que ahí le pone la medalla a Carlos Fuentes del tema. Él dice, es que lo que hacemos es, ¿no?, tomar la palabra. Tomo la palabra, pero la palabra no es esto, la palabra es todas las posibilidades de los ángulos que me pueda mostrar la palabra. Esa es la magia del escritor. Muchas gracias. Vamos a empezar a acercarnos al final. El objetivo principal de estos diálogos literarios justo es pues tener estos encuentros, este acercamiento e invitar a la gente a la lectura precisamente. Ya nos está corriendo César, ya nos vamos a apurar. La Edad del Tiempo es el nombre que Carlos Fuentes le dio al conjunto de su obra narrativa a partir de 1985, detallada por primera vez como un apéndice de su novela Gringo Viejo. A la manera de la comedia humana de Honoré de Balzac, el escritor mexicano aglutinó sus novelas en grupos, a menudo cambiándolas de lugar e incluso agregando títulos tentativos de obras futuras que nunca escribió. Muchas novelas quedaron sin entrar en ningún grupo como obras independientes dentro de su programa narrativo. Y es que esta idea de la edad del tiempo, si analizamos la expresión, ¿cómo puede tener edad del tiempo? ¿No? Suena algo paradójico, algo pues hasta ilógico, ¿no? El tiempo no tiene edad. Pero es que él se refiere al hecho de cómo aglutinar toda una obra literaria aspirando a la universalidad. Pero la universalidad no en función de una cuestión geográfica, sino una cuestión temporal, ¿sí? O sea, rebasar la barrera del tiempo, hacerse eterna, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? La idea de la eternidad. El rector del juego, gran amigo mío, desde ubica y conoce al doctor Juan Cisneros, siempre que presentan nuestras obras jurídicas, que ahí traje algunas, pero no sé si les antojaba, resulta que él dice siempre: la invitación para hacer un texto, un libro, es con la finalidad de robarle un cachito a la eternidad, de robarnos un pedacito a la eternidad con los escritos. Y me gusta la frase porque lo pienso así, efectivamente. Es un señor que tiene 13 años, va a cumplir 13 años de muerto el 15 de mayo. ¿Por qué tengo tan presentes las fechas? Lo que decías tú, el 11-11. Tengo un hijo que nació el 11-11, pero además el 11-11 del 83. Suma el 8 y 3, 11. Ya, es muy esotérico, ¿no? Pero mi hijo el mayor, mi hijo Luis Alberto, es del 11 de noviembre del 83, ¿no? Y
para mí es súper fabulosa la fecha del 15 de mayo porque la celebro más que mi cumpleaños, ¿no? Pero mucho más. Entonces se me quedaron grabadas. Yo tengo tan presente lo que estaba haciendo ese día cuando supe que se había muerto Carlos Fuentes. No sé si a ustedes les pasa, pero estamos enamorados de la literatura y de estas cosas. Claro que siempre hay un sentido muy profundo del dolor en la pérdida. Digo, no voy a decir, en la semana le lancé una lágrima para quitarla del barco, ¿no? Pero sí una pequeña tristeza por decir, híjole, no, pues ya no va a haber quien nos diga a los machos de este país, ¿no? Ratas de dos patas, ¿no? Y demás, ¿no? Pero debo admitir que sí escapó una lágrima cuando supe de la muerte de Carlos. Una lágrima. Y uno cuando le no lloré porque tampoco. Pero cuando murió cuando murió Carlos Fuentes, yo me puse a pensar en toda la tinta que se quedó ahí, ¿no? Todo lo que se quedó en el tintero. Afortunadamente hubo obras que se publican, por ejemplo, un ejemplo de ella es este texto que tengo aquí que se llama Aquiles o el guerrillero y el asesino, que fue una lectura que también fue de las tardías de Carlos Fuentes, porque yo también me tardé en descubrir que había publicado algunas obras escritas. No hay, esto lo digo siempre que puedo, no hay obras póstumas. Se murió, no va a seguir escribiendo. Hay impresiones, ediciones póstumas de las obras que en vida hicieron los autores. Y entonces esta es una edición póstuma, ¿no? A obra de Carlos Fuentes, que conserva una línea muy interesante, aunque él se hace una pregunta muy intensa, a sí mismo se critica y dice, ¿cómo un mexicano se atreve a hablar de las tragedias de Colombia, ¿no? Porque está situada en Colombia la obra. Tú dices, pues es que ya lo dije aquí, ¿no? Tú no tienes nacionalidad, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, habla de lo que quieras. Dilo bien como lo sabes hacer. ¿Algo más, querido? Otra lectura que tengo pendiente es una novela que terminó, pero no alcanzó a ver la luz, Federico en el balcón. La tengo pendiente. Pues que sirva también esta mesa para buscar esas novelas que me faltan. Es que, híjole, no acaba, la verdad es que quisieron hablar de todos los libros, platicarles un poquito de cada una de las historias, lo que hay atrás de cada una de ellas, cómo uno va encontrando una narrativa, repito, que te atrapa, que te engancha, que te invita a escribir, porque esto es algo también muy importante. El buen escritor es un buen lector siempre, siempre tiene que ser un buen lector el buen escritor, porque de otra manera tanto aprendes lo que hay que hacer como lo que no hay que hacer, porque también hay autores que de repente dices, ay Dios, espera que hay en mis manos este libro, ¿no? Pero decía Plinio el Joven decía lo siguiente, dice, no hay un libro que sea tan mal que no te deje un aprendizaje. Hay que leer, hay que acercarse a estos textos, hay que acercarse a la literatura de nuestra patria, hay que acercarse a todo lo que te ofrece una buena lectura, un buen autor, que no es solamente esta forma artística, estética de plasmar la palabra, sino que también es el hecho de que hay atrás de todo un aprendizaje. Para mí, entender la historia del siglo XX tiene mucho que ver ahora de Carlos Fuentes de León. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a Héctor. Héctor decía al inicio, pero nos lo decías a nosotros nada más, para leer todo lo que tengo ganas de leer, que no he leído, necesito 8 vidas más. ¿A 10? 10 vidas más. Entonces, pues vamos a ponernos. Voy a aprovechar para hacer un comercial. Está con nosotros la mesa directiva de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de Coyoacán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, gente maravillosa, gente muy linda que nos hemos cruzado en nuestro camino. Y tenemos con la Academia un evento, anótenlo por favor en su agenda, el 29 de marzo, es decir, en 2 o 3 sábados, ¿sí? 3, 4 sábados, y vamos a hablar de uno de mis 2 poetas favoritos, que es Jaime Sabines, que es maravilloso. Quien lo ha leído sabe de qué estamos hablando.
Entonces, espero que nos puedan acompañar. Va a ser en la Casa de Cultura Reyes Heroles, allá en Coyoacán, donde han sido los eventos anteriores. Los esperamos a todos, por favor. 29 de marzo, creo que a las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los esperamos. Bien, pues con esto vamos si ya no tenemos nada que agregar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estoy segura que alguno que otro les quedaron ganas de leer ahora. Léanlo, por favor. Adelante, Bash. Como escritores, ¿qué recomendarían ustedes para acercar a los jóvenes a la lectura? Porque finalmente, yo me quedé hace un tiempo con que dentro de los países latinoamericanos, el país que más lee es Costa Rica. Y si lo vemos en números de habitantes, realmente es mucho mayor el número de población de México que ellos, ¿no? Entonces, increíblemente que es un país tan bonito, que es donde más se lee a nivel latinoamericano. Entonces, no sé cuál sería una recomendación. Mi propuesta es drástica, un apagón digital. Un apagón digital. Bueno, no. A ver, fíjate, voy a contarles anécdotas que me han tocado vivir con jóvenes. Se va la luz, ¿no? Parece que se les va la vida, ¿eh? Parece que estuvieran conectados a un respirador artificial, les apagan la luz y adiós, ¿no? Pasó con los pequeños, ¿no? El jueves a veces estaban desesperados y no tenemos luz, ¿qué hacemos? Se les cae una encima. Cuando nosotros de chamacos lo que hacíamos era leer, leíamos, o sea, a veces hasta con la luz de una vela, a veces con la luz de la luna. Yo llegué a ser lector de luz de luna, ¿no? Leía yo poesía, me encantaba leer a la luz de la luna, la poesía de Manuel Acuña, entonces un romano, todos intensos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Miren, los padres tenemos que ser paradigmáticos con los hijos. Si un hijo no te ve leer, nunca va a leer. Así como te ven entrar en la Coca-Cola y le entran en la Coca-Cola, así como te ven eventualmente fumar y el día de mañana se hacen fumadores, así también si te ven leer. Porque el ejemplo, sí, las palabras se invitan, pero el ejemplo arrastra. ¿Me explico? Entonces, yo siempre, desde que toda la vida he sido padre, porque yo soy casi toda la vida, ¿no? He procurado esto, que me vean leer, que me vean con un libro, que me vean los textos en la mano, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea muy importante en primer término, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que estos eventos sirven también para eso. Pero ahora, haz que vengan, ¿no? También esa es la parte, invitarlos, pero ahora haz que lleguen, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos esfuerzos pendientes como adultos que tenemos hacia los niños. También el hecho de que hagan a un lado, ahora sí hablando en serio, los equipos electrónicos, los cultivos electrónicos, que sientan el papel, que sientan el libro. Les decía yo cada vez que acababa de leer un libro, lo hago toda la fecha, termino de leer un libro, ¿saben qué es lo primero que hago? Lo cierro y lo abrazo. Lo abrazo. Es como mi despedida, ¿no? Ya te leí, ¿no? Te vas a quedar un rato en mi librero, porque te voy a volver a leer seguramente, y no completo, porque sería una locura, pero sí te vuelvo a consultar, sí te vuelvo a retomar, sí te vuelvo a ver tus páginas, ¿no? A sentir tus páginas. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, sentir en físico los libros, ¿no? Entonces, hay talleres infantiles, aquí en nuestra demarcación de Coyoacán, hay cualquier cantidad de actividades culturales que de verdad nos quedamos impresionados cuando acá, querido amigo Eliseo César Pintor, quiero un aplauso para él, pero es de buena manera y su equipo, por supuesto, su equipo también, claro, sí. Y quiero decirles que tuve sentimientos encontrados. Hay lugares maravillosos para el desarrollo de la cultura, pero también los siento muy abandonados. Y no por las autoridades de la alcaldía, por los propios, ¿no? Habitantes de la demarcación de Coyoacán, ¿no? Ahí están un montón de talleres, un montón de eventos que organizan esto y lo otro. De repente les llegan 2, 3 personas, se tienen que cancelar porque no hay el mínimo necesario para que salga, aunque sea con los gastos. Entonces, creo que esa es una parte que tenemos que trabajarla todos, recuperar la idea de la importancia de la cultura. Y entre eso está, por supuesto, esto: leer. Leer nos hace más grandes, leer nos hace seres humanos más valiosos,
leer nos enriquece el espíritu, nos exalta el alma. Leer es siempre una manera de acariciarnos a nosotros mismos, apapacharnos, un aprendizaje, con una sensación estética que te empuja, que te lleva, que dices, esto me está produciendo algo especial que tal vez no puedo describir, pero me esté elevando como ser humano. El doctor Granados va a cerrar este evento con la lectura de un poema de su libro y después ya nada más agradecemos nuevamente a las autoridades y entregamos los reconocimientos para que vayan a tomarse una copita de vino, porque yo oía muchos que tienen así como que todos y ya necesitan un vinito. Esa sed de la mala. Nada más dos comentarios antes de dar lectura a este poema que se llama Te quiero aquí. Forma parte del libro de Recolectar el alma, está para su exposición. Me hiciste hacer números y casi me deprimo. 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, 5 años de licenciatura. ¿No? ¿Cuántos van? 17. Después 2 años, año y medio de especialidad, año y medio de maestría, 3 años más y 4 años de doctorado, 24 años. Nada más. Y apenas tengo 2 doctorados honoris causa, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero mi doctorado, eso me llevó, ¿no? Tantos años, ¿no? Pero por supuesto que lo vale, ¿no? Claro que lo vale. Aquí el tema es que efectivamente de qué tamaño puede ser un autor, un escritor como para merecerse ese reconocimiento tan elevado de instituciones educativas también tan importantes, ¿no? Bueno, te quiero aquí. Te quiero aquí, besándote en cada rincón del alma sin cesar, abrazando mis labios y abandonándote la locura de amar todo lo que no hemos podido hacer. Te quiero callada, solo bebiendo de mi mano el néctar que nos convierte en polvo y eternidad. Te quiero aquí, convertida en virgen y demonio, solo para no temerle a la vida, solo para saber si te siento. Te quiero iluminando mis labios con el candor de tus relieves, casi diosa, casi noche. Es pétalo dormido entre burbujas y sílabas. Eres el suspiro del tiempo que enmudece con nuestros cuerpos ávidos de arrancarle el alma a la vida. Eres vid que embriaga con ese aroma miel y deseo. Es la diosa que me bebe silenciosa y festiva. Me encumbras y me aprisionas en tu paraíso ardiente, mientras me da lo mismo vivir o morir. Muchas gracias por su compañía. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nuevamente gracias a César Pinto porque es el autor y el creador de esta idea de estos diálogos literarios. Agradecí al inicio a Claudia Monet que no estaba con nosotros. Gracias, hermosa, por estar aquí y por tu apoyo y por todo. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a cerrar. Le estaba yo preguntando a César y le estoy haciendo señas para que vea su celular, pero no ve su celular. Para ver si me hace el favor de venir a entregar los reconocimientos al director de este proyecto y a nuestro invitado. Les voy a leer nada más. La Alcaldía Coyoacán, a través de la Dirección General de Cultura, otorga el presente reconocimiento al licenciado Héctor Javier Oñate Ocaña por su participación en Diálogos Literarios 2025, Cultura y Letras en Coyoacán, impartiendo la charla sobre Carlos Fuentes. Ciudad de México, 1 de marzo de 2025, y firma la licenciada Hilda Trujillo Soto. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor. Y la Alcaldía de Coyoacán, a través de la Dirección General de Cultura, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Granados Atraco por su participación y dirección en Diálogos Literarios 2025, Cultura y Letras en Coyoacán, impartiendo la charla sobre Carlos Fuentes. Ciudad de México, 1 de marzo de 2025, Hilda Trujillo Soto. Gracias. Gracias a todos, los esperamos en el evento de la Academia el 29 de marzo.
y en el segundo diálogo literario aquí en este recinto de Octavio Paz el 5 de abril. Y traen de tarea, cada quien trae un joven para que los cachondeemos y los invitemos a leer. Y nada más para cerrar, regularmente tenemos ejemplares de nuestras obras. Allá al fondo está este libro de poesía que hoy, con el 20 de descuento, que le den pesos. Este vale 150, que es la obra del amigo Héctor. Y hay algunas obras jurídicas que les interesa, pues pueden preguntar por el precio y con todo. Están ahí con su respectivo descuento, ¿no? Gracias por acompañarnos y pues bueno, adelante por favor. Nos están esperando el vino y los deliciosos mocaitos. Nada más aclarando, es una antología de cuentos. Hay 3 cuentos míos y me encuentran como El Soñador H. ¿Y dónde te podemos escuchar? Tengo un programa de radio en Facebook Live en Orbe Promo, los miércoles a las 8 de la noche.